Pensamos que la brujería, bueno, pues es solo una superstición antigua. Pensamos además que recurrir a ahojadoras, hechiceras, alcahuetas, es algo que parece propio de siglos pasados. Da la sensación de que al fin la razón ha vencido a la superstición. Sí, eso es lo que pensamos, pero ¿sabéis una cosa? Que no es cierto, porque todavía hoy miles de personas acuden a la bruja, al chamán, al hechicero, buscando la suerte, el amor e incluso, como veremos en los próximos minutos, el control total y hasta la muerte de otras personas. Pero es importante que antes conozcamos la brujería histórica, porque en España se produjo el proceso más importante de Europa. Las causas que lo propiciaron, bueno, pues ahí están, ¿no? Y las características que hacían que una persona fuera considerada bruja, al igual que las plantas de poder que utilizaban en sus rituales, son parte de esta historia, quizás oscura, pero ojo, no solo por aquellas que fueron tachadas de brujas, sino por aquellos que las condenaron supuestamente porque tenían ese poder maligno, realizaban en cierto modo esos conciliábulos con el demonio. Así yo creo que entenderemos cómo ha llegado la brujería hasta nuestros días y la influencia tan tremenda que tiene mucha gente que se sirve de ella para hacer el bien, pero ojo, también para hacer el mal. Pues parece que hablar de brujería nos lleva obligatoriamente a viajar a ese pasado en el que la Inquisición acabó con la vida de muchas personas, a veces por envidias familiares y otras porque no se entendían las tradiciones que venían de épocas anteriores y que unos pocos, en secreto eso sí, pretendían mantener vivas. Y sin embargo, para muchos la brujería, al igual que sus ritos, sus libros o sus plantas, sigue completamente viva, tanto en su faceta más amable como en aquella que podemos imaginar es mucho más oscura y tenebrosa. Porque esa cara, por desgracia, en algunos casos sigue existiendo y no os imagináis lo terrible que puede llegar a ser. Hoy vamos a tener voces de investigadores que, bueno, pues creo que os van a dejar alucinados, porque ellos se están jugando la vida para mostrar una realidad que, a pesar de lo avanzados que nos creemos, sigue hoy en día, en pleno siglo XXI, lo decimos siempre, este mundo nuestro en el que aprietas un botón y te estás contactando ni más ni menos que con Nueva Zelanda. Bueno, pues hay que decir que hoy en día estas creencias siguen teniendo un peso brutal. Pues venga, ahora vamos a ello, pero antes comenzamos. La policía alerta. El negocio de la prostitución de mujeres nigerianas en España está en auge. Para que trabajen en la calle, las chicas sufren técnicas de sometimiento que rozan la tortura, según la policía. La trata de mujeres nigerianas está en auge y la manera de someterlas es de las más salvajes que se conocen. Me siento todo mi cuerpo. Son explotadas sexualmente a diario en España. Las nigerianas no salen de prostitución. Su tráfico ha crecido un 40% en 10 años. Comienzan con ritos de vudú que en ocasiones hasta contratan sus propias familias. Ese rito lo que hace es que esa mujer no se desligue de esa mafia en todo el proceso hasta ser esclavizadas en España. Estamos hablando de mafias que tienen que pagar hasta 80.000 euros por salir de esa situación. Josep, esta noticia que acabamos de escuchar, bueno, pues mujeres nigerianas ni más ni menos que son sometidas a vudú, amenazas diarias, palizas, es una realidad, vuelvo a repetir, totalmente actual, por desgracia, y también terrible para quienes la sufren, ¿verdad? Así es, porque en sus países de origen, el vudú, como otro tipo de magia, también chamánica, son de fuerte arraigo y por consiguiente y son capaces de creer en las propiedades que estos ritos generan. Hay que decirlo, ni es vudú, ni es magia, ni es nada de nada. Son seres humanos que se aprovechan de la debilidad de estas personas para hacer trata de blancas y muchas veces para aprovecharse de la credulidad. Lo que está claro, Josep, es que están sometidas por el miedo al proxeneta. Además, las amenazas son muy claras, no son solo para ellas, sino incluso son para los familiares que dejan en África. Ahora vamos a escuchar en unos minutos la voz de la persona que más sabe de esto, ni más ni menos que porque se ha infiltrado en estas redes. Pero antes, Laura, si te parece, vamos a conocer el modus operandi de estas redes en base a la noticia de la desarticulación de uno de estos grupos delictivos por parte ni más ni menos que de los cuerpos de seguridad del Estado. Pues sí, no hace mucho se ha desarticulado, de hecho, una organización que se dedicaba a la trata de mujeres que eran captadas principalmente en Nigeria y explotadas luego en un polígono industrial de Málaga. Según cuentan, la operación se saldó con 6 detenidos que estaban entre Málaga y Barcelona
ya que Barcelona era la ciudad a través de la cual se organizaba lo que era la captación de las víctimas en Nigeria. Normalmente se utilizaban a familiares que residían en Nigeria para convencer a estas mujeres, ¿no? ¿Y cómo se las doblega? ¿Cómo consiguen que estas mujeres pues vengan aquí para eso, para ejercer al final la prostitución? Pues muy fácil. Primero se les hacía incurrir en una deuda muy importante de cerca de 40.000 euros y luego entraban las amenazas, las agresiones, pero sobre todo el terrible miedo que estas mujeres tienen a los rituales de vudú y a la magia negra. Pensemos que para ellos, para una persona que reside en Nigeria, cuyas creencias en el vudú y en la magia negra es enorme, pensar que se le puede haber realizado un ritual de este tipo que puede afectarle no solamente a ella, sino a toda su familia, es más que suficiente para doblegar su voluntad. Ese es el poder real de esta superstición, creencia o como queréis llamarlo. Que si creemos en ello, bueno, pues difícilmente vamos a poder salir de este auténtico huracán de terror que no permite que pensemos con la razón, que pensemos con la cabeza. Eso es lo que llevó a uno de los periodistas de investigación más importantes de los últimos años en nuestro país, yo casi me atrevería a decir que a nivel europeo, a realizar una de las más peligrosas infiltraciones que se han hecho, vuelvo a repetir, en los últimos años. A ver, Jesús, cuéntanos quién es este hombre y qué es lo que hizo. Pues lo has resumido muy bien. Probablemente Antonio Salas sea uno, si no el mejor periodista de investigación que desde luego tenemos en España y, como bien dices, resalta su labor a nivel europeo. Hay que decir, para quien no lo sepa, que Antonio Salas es tan solo el seudónimo de un periodista obligado precisamente a ocultar su nombre por las amenazas recibidas después pues, de sus diferentes investigaciones. Como bien decía, su fórmula de trabajo es la infiltración, con los peligros y las consecuencias que conlleva, sobre todo cuando uno se infiltra en los sitios en los que lo ha hecho Antonio Salas. Alcanzó la fama o fue conocido precisamente con su primera investigación, publicada bajo el nombre de Diario de un Esquín, una investigación que además sirvió como base documental en varios juicios contra diferentes grupos neonazis. Le siguió El año que trafiqué con mujeres, en el que ya desvelaba algunos asuntos delicados y espinosos precisamente del mundo de la trata de blancas y la prostitución de lujo en nuestro país. Y bueno, pues quizá la investigación que más tiempo le llevó fue la del Palestino, en la que incluso tuvo que aprender árabe, convertirse al Islam para hacerse pasar por un palestino venezolano que se infiltró nada más y nada menos que en los campos de entrenamiento de las FARC colombiana y bueno, pues con los peligros, como decíamos, derivados. Seguro que hay unos cuantos. Sí, desde luego. Quizá el trabajo que más vinculación tiene con el asunto que nos incumbe esta noche, esta madrugada, fue publicado bajo el sello de novela, aunque contaba muchas verdades. Precisamente tuvo que hacerlo como una novela por las restricciones en el uso de la cámara oculta en las diferentes labores periodísticas que se impusieron por aquellos años, y el título de esa novela era Operación Princesa. De nuevo arremetía con datos y documentos únicos contra el mercado de la prostitución en nuestro país, la trata de blanca y, ojo, a lo que comentaba Josep, ¿no? El poder que pues muchos proxenetas ejercían sobre determinadas chicas precisamente con todo lo que tiene que ver con la creencia, el vudú, la magia negra. Las engañaban para venir aquí con unas promesas que luego no se confirmaban y después las subyugaban y las doblegaban precisamente metiéndoles el miedo a estas creencias, ¿no? A que podían maldecirlas, a que podían hacerles vudú y condenarlas tanto a ellas como a sus familias. Os estamos hablando del poder de la brujería en pleno siglo XXI y de cómo es capaz de someter, de literalmente anular a la persona con algo tan aparentemente etéreo como es el miedo. El miedo a la creencia ancestral. Y claro, como no podía ser de otro modo, ha salido el nombre de Antonio Salas, un tipo, yo creo que todos coincidimos en que es un tipo valiente que lleva años denunciando estas y otras muchas injusticias, y al que durante el rodaje de una serie que hicimos para D-Max, se titulaba Misterios, tuvimos la oportunidad de entrevistar. Toda esta historia comienza en África, donde se celebran estos ritos, pero luego hay un recuerdo una vez que llegan a España. ¿Se producen rituales así en nuestro país? Si yo compro 4, 5 o 6 chicas en África para traerlas a mis burdeles en un país como España, la organización se ocupa del transporte y de ese primer ritual de terror, de pánico, para infundirles ese miedo y convertirlas en sujetos, en un producto manejable. Pero una vez que llegan a España, yo tengo el compromiso de mantener ese terror, que es lo que garantiza que sean obedientes
E incluso cuando llegan, por supuesto, ocurre con las chicas que trabajan en polígonos industriales, en la calle, pero incluso las que trabajan en locales, en clubs. Yo he conocido a varios en clubs, además. Hay que hacer una serie de rituales cada cierto tiempo para mantener ese terror. Porque cuando llegan a España se dan cuenta de que todo lo que les han contado es mentira. De que en España el dinero no cae de los árboles. De que esa deuda que han asumido con la organización no la van a pagar en 2 semanas o en 3 semanas, porque en Europa el dinero sale del suelo. Además, una vez llegan al club, empieza todo el infierno en el que son desconectadas de la sociedad, no tienen más trato que con los clientes de los burdeles, con los puteros y con los proxenetas. Y si quieren comprar ropa, tienen que comprarla a los mismos proveedores del burdel, que lógicamente les venden mierda por un precio muy por encima de su valor. Tienen que pagar el alojamiento, tienen que pagar la estancia, tienen que pagar multas cada vez que llegan tarde al salón, cada vez que manchan las sábanas por tener la menstruación, cada vez que no quieren cumplir la fantasía de un cliente, y esas multas van incrementando esa deuda, con lo cual hay que reforzar ese terror cada cierto tiempo y mantenerlas aterrorizadas. Por esa razón se hacen rituales periódicamente en España, no 1, 2, 3, varios rituales a lo largo del año para mantener ese miedo en las chicas. Claro, llegamos a la pregunta clave, me imagino que además la más difícil de responder. ¿Cómo se puede escapar de algo así? Evidentemente, supongo que la única forma de luchar contra la superstición es con la formación. Pero no puedes luchar contra unas creencias que llevan miles de años, que son muy anteriores al cristianismo, o al islam, o al judaísmo, rápidamente, ¿no? Y a veces puedes, si no luchar contra esas creencias, intentar utilizarlas en tu beneficio, que fue lo que intentamos hacer con el caso de Susi, para sugestionarla, para que perdiese miedo a ese vudú y colaborase con la policía en el proceso contra Sonia. Lo que ocurre es que cuando juegas con creencias religiosas, como no ocurrió en nuestro caso, se pueden volver en tu contra y puedes perder el control, ese es el riesgo. Ahora seguiremos hablando de estas creencias extremas porque las hay en cantidad, por desgracia, pero antes conviene destacar que no toda la brujería o magia o el concepto que queréis utilizar es negativa ni oscura. Baste decir, Laura, que hay creencias antiguas que se han retomado en nuestro tiempo, en pleno siglo XXI, y que tienen decenas, por no decir cientos de miles de seguidores en todo el mundo. La magia Wicca, pues es un buen ejemplo de ello. Venga, cuéntanos qué es esto y quién la practica. La magia Wicca procede del término witchike, que es del inglés medieval, que significa bruja, y de su masculino, que es Wicca, y que significa algo así como hombre sabio. Esta magia es reencontrada, reaparece, porque es antigua, a principios del siglo XX y es presentada en 1954 públicamente por Gerald Gardner, que era un funcionario jubilado británico, que afirma haber redescubierto, haber reencontrado esta antigua religión pagana que se basa en prácticas herméticas. El caso es que en esta práctica no existe una autoridad central, tampoco se basa en un dios, en una divinidad, sino que se cree que la divinidad está dentro de nosotros, que hay una divinidad masculina y una femenina y que ambas juntas son las que generan todas las energías del universo. De hecho, con la magia Wicca lo que se pretende es que uno conecte con la naturaleza, con la tierra, y utiliza las estaciones, utiliza la lluvia, las plantas y todos los elementos que ofrece la naturaleza para conectarte con ella y para obtener beneficios. Siempre, eso sí, con una clara relación con lo que es la magia blanca, es decir, no es una magia egoísta, no es una magia que pase por encima de la voluntad de nadie, ni pretenda hacer daño a nadie, sino conseguir cosas positivas que beneficien al ser humano en general, ¿no? Y por tanto sus rituales y sus hechizos pues siempre tienen ese factor positivo y además están muy unidos a las estaciones, a los solsticios o a los equinoccios. Josep, en España, como en tantas y tantas partes del planeta, hay seguidores y seguidoras de la magia wicana. Y claro, como yo sé que Josep tiene amigos tanto en el cielo como en el infierno, se ha puesto en contacto con una persona que practica esta creencia. Y ahora, querido amigo, nos vas a contar qué te ha dicho, ¿verdad? Yo he querido, tengo a varios amigos que practican la Wicca, que practican la antigua magia celta, que se llaman o autodenominan druidas. Perdona, Josep, que te interrumpa, pero de verdad que nuestros y nuestras queridas oyentes tendrían que ver lo que es una cena en tu casa por los amigos que tienes.
Porque es tremendamente ecléctica y divertida. Pues sí. Raritos. De hecho, tú vienes de vez en cuando. He preguntado a mi amiga Elvira Freire, que recién ha venido de las Islas Británicas. Ella practica la antigua tradición celta, conoce a fondo las hierbas, los remedios naturales, aquello que utilizaban antiguamente las brujas. Y no he podido resistirme a preguntarle, ¿te molesta que te digan que representas a la nueva brujería? Sí, porque la Wicca no deja de ser una amalgama de diferentes dioses, diosas, que me los han juntado todos en el mismo sitio. Entonces, yo tengo un principio, trabajar con un dios de la luz, que en mi caso es Luc, y trabajar con la triple diosa y con el principio femenino, que es lo que necesitamos para conseguir un equilibrio. Por lo cual trabajo con Brigitte, con las diferentes caras, más todas las devas de los ríos, y todo desde un punto de vista también bastante histórico, porque muchos libros de historia, bueno, tengo raíces gallegas, evidentemente, tengo libros de historia gallegos, sobre la religión en Galicia, y me he ido adaptando a este punto, ¿no? Y también reivindico la palabra druida para mujeres, porque de hecho, aunque no me puedo considerar un druida, porque sigo sin vivir en un bosque de robles, ni conozco las energías telúricas como las conocían ellos, ni tenían esos puntos de conocimientos tan increíbles, pero por lo menos la conexión con las plantas, el entender que son seres vivos, la conexión con los minerales, el buscar los puntos de poder positivos, donde puedes ampliar con una energía buena, y sobre todo la conexión con Gaia, la conexión con el planeta, la conexión con la Tierra, que nos hemos olvidado completamente de ella. Escúchame, tenéis una gran influencia celta, esto está claro, pero yo sé, he leído que a los celtas les gustaba sacrificar, no sé si gustaba, pero sacrificaban seres humanos. ¿No es algo contradictorio lo de ese amor a la naturaleza con el sacrificio? Me han demostrado que sacrificaran a seres humanos, porque yo creo que lo que sacrificaban era el animal totémico de ellos, que era el jabalí. Uh-huh. Y de hecho, en la casa de mis abuelos existía lo llamábamos cariñosamente el perro cerdo, pero un jabalí muy antiguo, de piedra, parecido a los famosos toros de Guisando, y también un cruceiro que no han sido capaces de datar, porque por una parte se ve una imagen de mujer mucho más antigua, por el otro la cruz, con lo cual seguramente al estar cerca del niño sería la deva del río Miño. Los dioses viales de los caminos, ¿cómo son? Bueno, yo te digo, las festividades es Samaín, después el solsticio de invierno, que es cuando nacen los dioses de la luz, no los solares, los dioses de la luz, que hay una gran diferencia en el tema. El Imbolc, que es la festividad de la leche de oveja, que es cuando empiezan a dar leche a las ovejas, y que es una festividad directamente dirigida a la triple diosa, Brigitte. Después del equinoccio de primavera tenemos los Juegos Brillantes del Beltane, que son los momentos en los cuales el antiguo camino de las estrellas, antes de la llegada del cristianismo, ya existía, ya se utilizaba, y de hecho existe, yo creo que una tradición megalítica, porque tenemos un Stonehenge en un pantano del Tajo, la Mar de Mono, y todo aquello subió una línea telúrica por todo lo que es el actual Camino de la Plata, ya que es el Camino de la Plata porque desde las rías de Vinotinto y Tartesos subía toda la plata que iba hacia arriba. Y desde allí había una cultura y había una tradición que eran los barcos que salían de Galicia, pasaban por la Bretaña francesa, se iban hacia la parte de Gales, Cornalles, Escocia, la isla de Man, Irlanda, y volvían hacia Galicia. De la misma manera que entre Galicia y Asturias hay una veta de azabache que llega hasta las costas de Inglaterra, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado que desde la Edad de Piedra había existido una cultura céltica. La llegada de Luc es lo que hace que estos antiguos dioses se conviertan en el mundo feérico. En Irlanda se esconden bajo las montañas, y nos encontramos que en la parte de Galicia las mouras se esconden bajo los castros, o incluso a la parte de Extremadura encontramos las moras, que no son moras, son una tradición de mouras, y también habían mouros, que son esos seres que eran guapos y que no dejan de tener un punto mágico, alado y de seres de la naturaleza, con lo cual estaban muy unidos todos los celtas. Quería preguntarte, para finalizar, que nos detallaras alguno de los rituales
que practicáis a lo largo del año? Mira, después de que te he hablado del Beltane, después evidentemente el solsticio de verano, porque es cuando los hombres podemos entrar al mundo de los dioses, y ya la segunda luna llena posterior a ese solsticio tenemos la fiesta de Lugnasad, del dios Lugh, que era cuando se celebraban las bodas, cuando se dirimían los juicios. Pensar que además los druidas eran los que educaban a los niños. Esos niños salían con un conocimiento de naturaleza increíble. Entonces es seguir la rueda de la vida. En cada uno de los rituales que haces, el equinoccio de otoño es para agradecer la cosecha. El Samaín es la noche en la cual dejas lo que no quieres llevar al año siguiente, como se hace en fin de año aquí, pero para los celtas era esa noche. Son tradiciones que van pasando de una manera subtregada dentro de la historia de todos los pueblos, ¿no? Son festividades para de alguna manera celebrar cosas, pero al mismo tiempo reflexionar sobre la rueda de la vida y la rueda de la tierra. Punto que tenemos muy olvidado. No son grandes festividades que tú haces unos trabajos de ritual de alta magia, sino sencillamente que tú sigues por esos caminos de la rueda de la vida, que es lo que te llena, y de contacto con la naturaleza, que es lo que realmente te puede hacer vibrar y te puede hacer vivir. Oye, Jesús, tú que estás muy callado, ¿qué opinas de la Wicca? Bueno, me parece fenómeno interesante como nueva creencia, nueva entre comillas, ¿no? Porque como nos ha explicado Yusuf, tiene ya su tradición. Pero reconozco que me genera curiosidad simplemente desde el punto de vista más antropológico. Desconozco los pilares fundamentales de esta religión. Sí que tengo algún contacto y algún amigo común con alguna persona wicana en su entorno, pero insisto, me genera curiosidad como una de esas nuevas religiones, igual que por ejemplo los odinistas de un tiempo a esta parte han vuelto a coger eso es lo que iba, de hecho te iba a preguntar, ¿no? Porque bueno, la religión Wicca, digamos que dentro de este marasmo de nuevas creencias que han surgido en los últimos tiempos, vendría a ser ya un tanto veterana. Podríamos decir que es la abuela de estas creencias, pero por ejemplo se ha puesto muy de moda en los últimos 15, 20 años la religión Asatru, ¿no? Que lo que tiene que ver es precisamente con lo que estás diciendo, ¿no? Con la vuelta de los viejos, de los antiguos dioses nórdicos. ¿Esto por qué es? ¿Por qué de repente hay una serie de creencias que no son nuevas porque son todavía más antiguas que las que tenemos, que parecen regresar para imponerse a estas más nuevas porque son más antiguas? No sé si me estoy explicando. Sí, yo creo que sí. Hombre, yo entiendo y un ejemplo quizá más representativo que el de los propios odinistas o los asatrus sea también la magia del caos, que de un tiempo a esta parte, en los últimos años, también ha adquirido nueva fuerza y una cantidad ingente de seguidores. La respuesta sencilla desde el punto de vista quizá de la sociología, pues sería decir que si atendemos un poco a determinados momentos de crisis o complicados, resurgen, ¿no?, estas nuevas creencias o antiguas creencias con un nuevo lavado de cara. Pero yo creo que también al final responden un poquito, quizá en el lado más luminoso de lo que hoy estamos comentando, pero responden un poquito precisamente a esa casi necesidad ancestral de contacto con lo trascendente, y esa necesidad pues es capaz de manifestarse de múltiples formas, desde religiones más complejas hasta incluso la propia ufología o el contactismo, que también ha tenido cierto resurgir, puede atender un poco a esa necesidad. Hombre, pero no metas a la ufología en el mismo saco, querido Jesús. Pero bueno, la ufología no, pero sí el contactismo quizá como necesidad de trascendencia y de contactar o tener un poco bajo control, bajo un poder superior. Una cosa es establecer un contacto para trascender, para crecer como persona, el espiritualismo, y otra muy distinta, la brujería, que se supone ejerce un poder, una influencia sobre un tercero o sobre uno mismo, con el propósito de curar una enfermedad o de generarla. Entonces, creo que son dos campos realmente llamativos. Pero sí es verdad que en pleno siglo XXI resurge el chamanismo, resurge la brujería, resurgen los lectores de runas, de tarot, en fin, de toda esa parte odinista. Y llama poderosamente la atención que suceda ahora en el momento en el que tenemos una mayor dependencia tecnológica o científica. Sí, pero también tenemos una gran crisis de valores, y eso suele pasar. Es como yo no entiendo ni una leche
de fórmulas matemáticas o esto es inaccesible para mí, necesito entender y vehiculizar mis creencias a través de algo que esté dentro de mi mito, dentro de mi código, ¿no? Y yo creo que esto es un punto importantísimo para saber por qué la superstición sigue existiendo en nuestra sociedad. Desde luego, o sea, comparto lo que dice Josep. Creo que es una pregunta clave precisamente para toda esta clase de fenómenos, y lo explicaba muy bien, ¿no? Al fin y al cabo, hombre, estamos ahora generalizando mucho en el saco. Habría que matizar porque, como hemos comentado con la Wicca o podríamos comentar con otro tipo de creencias, hay que reconocer que tienen complejidad, que tienen una lógica interna y que no es todo tan fácil como venir aquí y tal. Pero sí que es cierto que al final son modelos de comprensión del mundo, y ante un mundo tan complejo que aumenta en complejidad día a día, tanto científica como tecnológicamente, tanto en el ámbito político como en el de la economía y lo social, pues sí que es cierto que al final esa necesidad también del ser humano de comprender o tener unos esquemas claros para enfrentarse al mundo, pues muchas veces, como indicaba Josep, viene vehiculado pues a través de estas creencias, incluso, no por comparar, pero también dentro de ese saco un poco el mundo de la conspiración, no es sino pues simplificar determinadas ideas que es muy complejo comprender desde el ámbito más objetivo y realista. Es decir, yo no entiendo, no tengo ni idea de cómo funciona la bolsa o la economía, o no tengo ni idea de cómo puede funcionar a nivel global determinados estamentos sociales. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, pues no sé, los reptilianos te hablan de clases sociales, los poderosos dominan, los débiles no. Al final lo que hacen es simplificar determinadas ideas complejas y hacerlas comprensibles para un grupo de gente. Las religiones un poco, o los mitos, atienden también muchas veces a eso, ¿no? Responder las preguntas. Nuevas creencias, desde luego eso es otro colegio invisible, porque nos podemos encontrar de todo. Me viene a la cabeza ahora mismo, seguramente la conoceréis todos, esa religión que adora al espagueti gigante volador. O sea, y es un cacho de... Oh my God, no la conozco. Pues es una pasada, sí. Ahora mismo no sé decirte cómo se llama, tiene su nombre, lógicamente. Sí, yo el nombre concreto no lo recuerdo, pero básicamente es una parodia, ¿no? De los sistemas religiosos, pues diciendo, si tú puedes creer en un dios venerable con barba o en algo a veces más ridículo, ¿por qué no vamos a poder creer nosotros en una gran masa de pasta, ¿no? Entonces, sus reuniones se llaman fideuás. Bueno, es que yo recomiendo a quienes nos están escuchando ahora mismo que entren en San Google y que busquen religión del espagueti volador, porque van a flipar, porque de hecho hay una recreación del dios en concreto. Y ya te digo, es como una especie de albóndiga gigante con ojos de la que le salen unos tentáculos que son supuestamente los espaguetis, ¿no? En fin, pues sí. Hay un libro muy brevemente de Óscar Fábrega, también amigo del programa, que es Dios ha vuelto, y en el que analiza todos estos nuevos fenómenos religiosos. De hecho, yo creo que Óscar lleva tatuado precisamente el dios espagueti. Hay cosas, bueno, pues que yo creo que son muy difíciles de asimilar. En fin, por muchas vueltas que le demos. Regresamos en unos minutos después de la información que ya tienen preparada nuestros compañeros de los servicios informativos. Ahora volvemos. La forma de vivir la brujería, la magia negra, al otro lado del Atlántico, bueno, pues tiene otros nombres y otros elementos rituales. Pero la finalidad hay que decir que es la misma: hacer el bien, el mal, amarres de amor, potenciar la sexualidad. Y si hay un lugar en el planeta donde esto se evidencia como en ningún otro sitio, ese es el mercado de Sonora, en Ciudad de México. Yo os puedo decir que he estado en varias ocasiones y es uno de los sitios más alucinantes que te puedes encontrar, en esos pasillos estrechos en los que prácticamente hay de todo. Y cuando digo de todo es hasta miembros viriles que si los machacas, bueno, pues tus problemas sexuales los vas a superar. No lo he probado, Josep, que te estoy viendo mirándome con una cara... No, solamente sonreír. Vale. Bueno, pues también te encuentras todo tipo de fetiches, muñecos de vudú, en fin, elementos de lo más variado. Estamos en la colonia Merced Balbuena, en la delegación Venustiano Carranza. Y hay que decir que hasta aquí llega gente de todo el mundo. Lo que os decía, hay yerberos, hueseros, chamanes, brujos, ahojadores, hechiceros, seguidores de los viejos cultos mayas y aztecas, profetas y todo un catálogo de productos para que la magia se haga realidad. Pues eso, para que nuestros objetivos, sean los que sean, se materialicen. Y entre tanto pasillo, a reventar, como os digo, de miel de amor, incienso de víbora, destaca una figura a la que todos se acercan, todos piden, pero ojo, absolutamente todos temen. Es la Santa Muerte. Vamos, si te parece, Laura, a hablar de ella, de dónde nace su culto,
y de cuál es su poder. La Santa Muerte es una especie de religión, de figura popular mexicana que personifica la muerte y la convierte en un objeto de culto. De hecho, la mayoría de religiones la rechazan y la condenan porque la consideran prácticamente diabólica. No deja de ser la representación física de la transición entre dejar la vida y pasar a formar parte del mundo de los muertos, ¿no? Se representa físicamente como un esqueleto vestido con una túnica oscura que le cubre desde la cabeza hasta los pies y con una guadaña que simboliza la igualdad de todos los seres vivientes ante el Creador. Su representación esquelética también tiene mucho que ver pues, con el abandono de la existencia humana, y sus ojos suelen ser pues, como enrojecidos, y lo que simbolizan es la sangre. El color de su vestimenta también depende de las peticiones que quiera hacer el creyente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos la Santa Muerte de los 7 poderes, en este caso se mezclan varios colores en ella y es para todo tipo de peticiones, pero luego tenemos cada una para diferentes usos. Por ejemplo, la de color blanco simboliza el bienestar y la pureza que alguien puede necesitar en la vida. Si el color es hueso, pues es para los negocios y para conseguir paz y armonía en el hogar. La de color rojo se asocia con las peticiones de amor o las emociones. El azul es para el plano profesional y para crear un buen ambiente de trabajo. El amarillo tiene que ver con problemas menores o para salir de algo que te está molestando. El dorado tiene que ver con la tranquilidad y la paz económica. El ámbar se utiliza mucho, por ejemplo, para hospitales o centros de rehabilitación relacionados con las drogas y el alcohol. El verde se usa para problemas legales o para buscar imparcialidad. El color café para salir ileso de cualquier problema que te pueda acechar en la vida. El negro es como una protección total hacia la magia y busca el equilibrio entre el bien y el mal. Y por último, el morado es para despertar capacidades psíquicas y desarrollar la espiritualidad. Podemos decir que es un culto muy antiguo, es un culto universal, un culto que procede desde los orígenes casi de las civilizaciones y que fue censurado por los invasores europeos tanto en África como en América. Podríamos decir entonces que probablemente su origen es muy impreciso, pero es muy antiguo, ¿no? De hecho, el terror, el miedo a la muerte es algo que está desde la raíz misma del ser. También podemos decir que el culto a la Santa Muerte, a nivel más actual, renace en Córdoba, en Veracruz, a mediados del siglo XIX, cuando un chamán local asegura que la muerte se le ha aparecido en un sueño, ordenándole que difundiera precisamente su culto por todo el mundo. Es un culto, como decíamos al principio, muy arraigado en México, donde existen templos y altares dedicados precisamente a la Santa Muerte. Sus días más álgidos de celebración son el día 1 y 2 de noviembre, que son los más importantes para este culto. Y aunque rezarle a la Santa Muerte no es ilegal, es cierto que se relaciona mucho pues, con el mundo de los pandilleros, de las drogas, de las actividades ilícitas, y según cuentan las investigaciones, por ejemplo, del NPOA, muchos de los creyentes en esta figura espiritual pues están precisamente en el mundo del narcotráfico, en los depredadores sexuales, asesinos, ladrones, que utilizan precisamente esta Santa Muerte pues para intentar lograr sus fechorías, es decir, no es nada precisamente positivo. Y además hay que decir que parece que la huesuda nunca está sola. Si tú vas a una capilla de la Santa Muerte, siempre aparece al lado un santo, bueno, por llamarlo de alguna manera. Tiene una soga al cuello y además un pedazo de pistolón en el cinturón. Se llama Jesús de Malverde. Dicen que es el santo favorito de los narcos. Pero, Josep, ¿quién es este hombre y qué méritos hizo para que lo hayan subido de esta forma a los altares, aunque sean un poquitín oscuros estos altares? Pues el verdadero nombre de Malverde era Jesús Juárez Mazo. Lo de Mazo, no sé por qué. Adiós rogando. Nació con el mazo dando. Nació en las juntas de Mocorito, en el estado de Sinaloa. Ya sabes que ese es uno de los lugares de extrema pobreza donde el narcotráfico campa a sus anchas. Y empezó a ser conocido por robar a los pobres y darse, esos son los políticos, por robar a los ricos y dárselo a los pobres. Vamos, como un Robin Hood. El hombre, al parecer, se metía en la selva, en el monte, y de ahí es donde viene su apodo, el Malverde. Anda. Malverde, el Malverde. Fíjate, eso no lo sabía.
y asaltaba las haciendas a las familias, como digo, más adineradas y se las daba con ese botín a los más fastidiados. Y se sabe que vivió entre 1870 y 1909, año en el que murió ahorcado. Y por eso se le representa con esa soga al cuello. Concretamente el 3 de mayo de 1909, en el que nace su mito y nace su leyenda. En Sinaloa tiene incluso una capilla donde cada 3 de mayo, es decir, el día en el que fue ahorcado, cientos de creyentes procedentes de todos los estados del país acuden a venerarlo, a pedir y agradecer favores, porque se dice que incluso muerto se aparece. Bueno, yo recuerdo, fijaros, hace unos 3 años estábamos rodando la serie Misterios, de la que anteriormente hemos extraído esa entrevista con Antonio Salas, y recuerdo que saliendo del mercado de Sonora iba con el gran Juan José Revenga, uno de nuestros, por no decir nuestro explorador de cabecera en el Colegio Invisible. Salíamos del mercado de Sonora, como os digo, y nuestra intención era asistir a una capilla tanto de Jesús de Malverde como de la Huesuda, ¿no?, de la Santa Muerte. Y el chofer que nos llevaba por Ciudad de México decía que ni de coña, que él, cuando había una capilla de la Santa Muerte, solía ser lugares un poquitín poco recomendables, vamos a decirlo así. Nos dijo que había una muy cerca, en la delegación de Morelos, pero también nos aseguró que él, en los semáforos, a las 12 del mediodía no se paraba, porque le quitaban las llantas. O sea, así de claro, ¿no? Bueno, el caso es que estábamos rodeados de policía y nos dijeron que no había ningún problema, que ellos nos acompañaban. Les hicimos un regalito, vinieron con nosotros, y cuando llegamos a la capilla, bueno, pues entramos, estábamos grabando, una capilla pequeñita, pero la verdad es que muy llamativa, porque te encuentras de repente un esqueleto enorme vestido como una virgen, literalmente, que te recibe con la mano llena de billetes. Alrededor ves todo tipo de estampitas, licores, teléfonos móviles, relojes. Vale cualquier cosa con tal de que la huesuda te lo conceda, ¿no? Ahora, lo que se dice siempre, cuidado con lo que le pides, porque luego se lo va a cobrar, y normalmente se lo suele cobrar con pagos de sangre. Bueno, pues ahí estaba yo haciéndole la entrevista al bueno de Juanjo Revenga, cuando de repente veo que la policía, el coche de policía que estaba aparcado en la misma entrada de la capilla, enciende las luces. Y bueno, pues como si fuera Fernando Alonso cuando estaba en el primer Renault. Es decir, aceleraron a toda leche, salieron zumbando, y de repente me encuentro que parte del equipo que está afuera, con el chofer, empiezan a decirnos que rápido, que tenemos que irnos. ¿Por qué? Porque tenemos que irnos. Bueno, pues ahí le hago un par de preguntas más a Juanjo, salimos y vemos a... pues no sé si decirte, eran 40, 50, 60 personas que se iban aproximando con cara de muy pocos amigos, iban haciendo todo tipo de aspavientos, empezaron a gritar, total, que cargamos rápidamente el equipo, el material y la furgoneta. Y no salimos como Fernando Alonso en Renault porque nuestra furgoneta corría menos, pero sí observamos como aquella gente, una vez que aceleramos, empezaron a correr detrás de nosotros. Es decir, no les gusta los cotillas, no les gusta que se hable de ese culto que, como estabas diciendo hace unos minutos, pues es que claro, no se asocia a nada positivo, porque si tenemos que ver que a lo que se asocia, a lo que se liga, tanto Jesús de Malverde como la Santa Muerte, es al narco, evidentemente, pues al narco no le gusta que le pongan unas cámaras delante, y mucho menos en su lugar de culto, ¿no? Bueno, pues si hay una persona que sabe mucho de esto, de lo que es la fuerza de la hechicería, de la magia negra también, de las diferentes magias, porque hay que decir que en América Latina, sobre todo en su pasado, te puedes encontrar magia verde, magia amarilla, magia roja, magia blanca, magia negra, hay todo tipo de magias, y cada una, digamos, que puede servir para una cosa. Si alguien ha estado durante muchísimos años haciendo la labor que normalmente hacen los antropólogos, desde el punto de vista de la curiosidad y desde la forma del fantástico explorador que ese es Juan José Revenga. Hola Juanjo, encantados de que estés con nosotros, gracias por acompañarnos, y si te parece voy a hacerte unas cuantas preguntas sobre un tema que tú dominas ampliamente. ¿Qué distingue a un chamán bueno de un hechicero oscuro? La realidad de la diferencia entre un chamán y un brujo o un hechicero que se dedica a trabajar el mal es precisamente eso. El chamán es el que dirige toda su energía pues a intentar sanar, a trabajar con las plantas, a ver el futuro, a estudiar, son vidas dedicadas. Un chamán puede internarse en la selva y volver a los 2 meses después de haber estado estudiando, que es el prueba y error, que es la realidad como se ha hecho desde hace miles de años. Era prueba y error de probar plantas, ver cómo funcionaban, ver lo que hacían. Pues esto es lo que siguen haciendo los chamanes.
porque trabajar en el bien es difícil, hay que ganarlo, hay que buscarlo, hay que estudiar, hay que ser, en suma, hay que ser una buena persona o trabajar en ayuda a los demás. Sin embargo, para trabajar en el mal es muy fácil, simplemente tienes que querer trabajar con el mal y ahí tendremos siempre la puerta abierta, siempre nos estarán abriendo el camino para que podamos empezar lo antes posible y empezamos a difundir el trabajo del mal. Eso es un hechicero que trabaja pues haciendo en el lado oscuro, haciendo el daño, pues haciendo un daño que realmente pues debe de funcionar, ¿no? Igual que creemos que funciona el bien, pues existe el blanco, existe el negro y nunca debemos de dudar que si existe Dios, pues existe el demonio. Si tuvieras que hablarnos de los elementos que suelen utilizar, los más habituales, ¿cuáles serían? Aunque parezca mentira y haya distancias de miles de kilómetros entre los chamanes donde empezó el chamanismo, ¿no? En Siberia. Estamos hablando que ahí la palabra chamán vino desde allí. Chamán, el que controla la energía. Desde ahí hasta la selva del Amazonas son los mismos chamanes, los mismos ritos. Ahí quizá podemos hablar ahí de lo que mucha gente cree o los iniciados creen de esto en la conexión interchamánica, ¿no? Que pueden conectarse entre ellos, porque ¿cómo va a saber un señor que está en un río perdido del Amazonas que los ícaros, los cánticos, los tambores que utiliza son los mismos que utiliza el chamán en Siberia, donde todo empezó y donde controlan lo mismo que controlan ellos, la energía, controlan y trabajan con lo mismo, con los tambores, con los ícaros, con esos cánticos milenarios que han ido recibiendo de padres a hijos durante generaciones y que siguen utilizando. Igual que el conocimiento pasan las canciones, la música, las plantas, todo lo que se debe de trabajar, porque trabajan siempre. Por ejemplo, otra de las cosas que se usan siempre es el copal, el famoso incienso, ¿no? El aroma del copal, eso tan famoso y que utilizan brujos, hechiceros y chamanes a lo largo de todo el planeta. Es una resina que se quema y es el humo limpiador. Siempre habrá copal, habrá olor a copal donde esté trabajando un chamán. El copal, además de otras muchas cosas que pueden utilizar ellos entre sus conexiones, en una cabaña perdida siempre encontrarás también algo que parece absurdo, pero es una foto o un trozo de un calendario del Sagrado Corazón de Jesús. Siempre lo encontrarás, esa mezcolanza, ese cáliz que mezclaron todas las religiones en América y al final en el mundo, porque en Asia puedes encontrar lo mismo. En una cabaña de un chamán te puedes encontrar el dibujo del Sagrado Corazón. Otra de las cosas que siempre utilizan, las piedras guaringas, son piedras de poder que ellos cargan con energía y colocándolas sobre la gente pues pueden curar con ellas. Y luego, por supuesto, pues no les vamos a llamar alucinógenos, son las plantas sagradas, ¿no? Las plantas sagradas, el peyote, el San Pedro y la principal, que es el ayahuasca, ¿no? Es la que te lleva, la que te abre el mundo invisible, la que te abre al otro lado para que puedas ver y puedas pasar ese puente que une los dos mundos, y ellos siempre son los encargados. Hay que decir que la gracia, el poder, según cuentan, les viene de tradición familiar, ¿es así? Los chamanes, por supuesto que heredan el poder de padres a hijos, pues por dos causas principales, ¿no? La primera causa es la económica, porque los chamanes, los brujos, los hechiceros, los magos son los que normalmente mejor viven en el pueblo. Si no cobran en dinero, cobran en especias, pero son los que mejor viven. Y por eso mismo, lo primero que se hereda es el poder, porque se enseña de padres a hijos para que pueda seguir manteniendo el negocio en muchas ocasiones, porque no debemos de olvidar que en la gran mayoría de los casos, cuando tratemos con chamanes o brujos, van a ser falsos. Eso estamos hablando en el lugar donde ocurren las cosas, en los centros de poder, en las selvas, en las estepas. Si hablamos con un chamán, tenemos un 90% de probabilidades de que sea falso. Y dice, bueno, y entonces todos los que están trabajando en nuestro país o están trabajando fuera, pues imagínense, estamos hablando ya de un 120% de mentira o de engaño que puede haber en esos chamanes que nos van a hacer limpiezas, trabajos y nos van a cobrar una fortuna.
por sacarnos de todo. Eso por un lado. Por otro lado están los que son de verdad, que terminas conociéndolos simplemente con verlos. Ya cuando ves a un chamán ya sabes lo que hay, ya sabes que las energías no te rebotan, porque al fin y al cabo pensemos que estos son energías. El chamán es el que controla la energía, todo el mundo, todo es energía lo que nos rodea, y el chamán lo que hace es controlar la energía mejor que nosotros, a través de cánticos, rituales, experiencias milenarias, como queramos llamarlo. Pero el chamán es el que lleva siglos trabajando en esto. Y en eso sí debemos de creer, en que hay energías positivas y negativas. Por eso chocamos muchas veces cuando nos presentan a cualquier tipo de estos. Ya a la primera, después de 200, 300 ceremonias, ya a la primera nada más verlos sabemos lo que hay. Muchas veces los dejas trabajar, les dejas que se suelten, que te cuenten historias, solamente por ver hasta dónde puede llegar su nivel de cara, ¿no? De cara dura, de sinvergonzonería. Pero bueno, realmente los buenos sí lo heredan, porque no tienen más que ver a los hijos de un brujo. Ves al hijo del brujo y dices, bueno, tiene la misma mirada, esa mirada que siempre tiene el brujo, esa mirada oscura, negra, que parece que te está mirando desde las puertas del infierno, ¿no? Esa mirada, y ves a los hijos, a sus descendientes, que no sé si les habrán enseñado la mirada, pero la mirada es la misma. Esa mirada, hay una frase muy clara que dice: el que tiene cara de loco es que está loco, y el que tiene cara de tonto es tonto. Bien, pues el que tiene ojos de brujo es brujo. ¿Qué magias trabajan y por qué tú siempre has dicho que ninguno suele pasar de los 50? El brujo, el hechicero, los trabajadores del mal nunca suelen ser mayores generalmente. Ahora vamos a explicar un poco esto. Nunca suelen ser mayores, porque además te lo explican directamente ellos también, te lo dicen, te dicen: yo trabajo con el mal y me trago toda esa porquería y ese mal lo tengo que pagar. Y todo terminan pagándolo muy jóvenes, pues los que son de verdad, hablamos de brujos verdaderos. Los demás intentarán robar mientras les dure la verborrea y les dure su palabra, ¿no? Pero los de verdad sí mueren, normalmente suelen morir jóvenes por eso. Porque todo el mal que te están haciendo, todo lo están tragando, y alguien se lo tiene que pagar. Y tú ya sabes que el mal siempre te exige. El mal te exige un pago por utilizarle. Es fácil entrar a él, pero te exigen un pago. Yo he conocido a algunos mayores pero ya estamos hablando de esas caras indefinibles de más de 90 años, esos cuerpos secos, esa mirada de haberlo visto todo y de no temer a nada. No lo habían temido de jóvenes, con lo cual ya llegando a estas edades, realmente esos brujos dan miedo. Hay un elemento fundamental en todo altar de un brujo, hechicero o chamán, que es el libro de San Cipriano. ¿Por qué? Pues bueno, si hablamos del libro de San Cipriano, y que todos los hechiceros que trabajan con el mal, es un libro de cabecera, es un libro de magia, el libro de San Cipriano o la clavícula del hechicero. Es un libro que tiene todos los conjuros, que tiene desde la iniciación lo que debes de hacer. Si eres un poco sensible, cuando lo tienes en la mano, lo tienes delante, sientes algo igual que cuando tienes delante a un buen hechicero. Siempre te es algo cuando lees la portada en la que pone: escrito en antiguos pergaminos hebreos, entregados por los espíritus al monje alemán Jonás Sufurino. Pues bueno, empiezas a leerlo, empiezas a ver cómo debes de fabricarte desde varitas mágicas, que es un junco de río recogidas un día jueves en la orilla, tiene que no haber luna, y sobre todo trabajar para prepararte tu propio cuchillo de acero ritual, que es el que utilizarás en sacrificios o para dar muerte a enemigos. Tú, si matas con ese cuchillo un día de luna, por ejemplo, y realizando el ritual previo, jamás podrán encontrarte, o ese enemigo morirá incluso sin que tengas que tocarle. Bueno, ¿cómo pueden hacer el mal? Si no crees en ello, ¿cómo puede el mal llegar a matarte? Pues bueno, vamos a pensar una cosa, que quizás a través del libro de San Cipriano y de esos conjuros que llevan miles de años, hay escritos desde el principio de los tiempos y de los lugares más remotos y donde todo comenzó, quizás en esos conjuros venga cómo llegar a entrar dentro, ya no vamos a hablar de tu alma, pero a lo mejor de tus energías. Puedan trabajar dentro de tu energía por buscar una explicación lógica y racional, Aparte, también en el libro te enseña a fabricar los mayores venenos, tanto físicos como espirituales del mundo.
Es un libro de cabecera que yo tengo un ejemplar que me lo dio el propio brujo. Me regaló el libro, pero vamos, 5 minutos antes de que se lo quitara. Yo lo vi que lo tenía en el altar, un libro del siglo XVIII, XIX, una pinta espectacular, sobre todo espectacular, está destrozado, pero una pinta espectacular de haber trabajado con él durante generaciones, ¿no? Durante generaciones es lo que habían utilizado. Y durante generaciones siguen siendo brujos. Eso es que el libro de San Cipriano, sin duda funciona. ¿Cuál es la experiencia más llamativa que has vivido en compañía de un chamán? Pues dentro de este mundo mágico y misterioso, quizás una de las muchas experiencias inexplicables que he vivido, pero que por ser o realizarse de la manera que se realizó más me llamó la atención, fue en el Amazonas, perdido, en la selva de Iquitos, con un chamán, monje, un brujo. Era un brujo, trabajaba directamente el mal, la gente temblaba en el poblado cuando él abría la boca, cuando él decía algo, todo el mundo temblaba. Era un tipo de unos 35 años aproximadamente, con una cara de malo y una mirada tremenda que te traspasaba. Y hablando con él, pues bueno, siempre esta gente pasa de ti, te demuestran que no te tienen ningún respeto, ningún miedo, y ellos te están asustando desde el minuto 1. Si yo le puedo hacer morir, ¿no? Yo puedo matar a un animal, puedo matar a una persona solo con mirarlo. Digo, eso me lo vas a demostrar. Por supuesto, su ego no le permitió decir que no. Dijo, bueno, pues esta noche le voy a matar una gallina delante de usted. Esa misma noche fui a la cabaña con una gallina debajo del brazo que le había comprado yo, porque me esperaba cualquier tipo de truco, ¿no? De la gallina medio moribunda, esperando a que yo llegara para fallecer. Pues no, yo llegué con mi gallina totalmente sana, comprada debajo del brazo, y la puse allí delante de él. Tú pones una gallina en el suelo, sale corriendo y no la vuelves a ver. Pero no, la gallina se quedó sentada en el suelo y mirándole. Este hombre empezó a cantar unos ícaros, a mover una sacapa, una especie de hojas largas como si fueran hojas secas, y cantando una música que de verdad le ponía los pelos de punta. Eso a nosotros, pero a la gallina, a menos de un minuto, estaba echando gotas de sangre por el pico, dio un aletazo, un salto y murió, sin haberla tocado para nada. Un animal que habíamos llevado completamente sano. Siempre hay sacrificios con los brujos, con todo, vacas, cabras, hemos visto de todo, ¿no? Pero otro que me sorprendió muchísimo fue en el Zaire con un señor que estábamos hablando de lo mismo y discutiendo sus poderes, ¿no? El poder que podía ejercer sobre los animales, sobre las personas, y que todos le terminaban diciendo, aunque fuera en el último momento de su vida. Yo le dije que eso era, claro, imposible de demostrarlo. Me dijo, imposible. Se agachó, cogió una gallina del suelo, le cortó el cuello y la tiró a 3 metros y empezó a cantar. Empezó a cantar mirándome a los ojos. Y cuando miro al suelo veo a la gallina moribunda arrastrándose para morir a los pies de este señor, de este brujo, de este hechicero. Bueno, no dudemos que esto es posible y que esta gente debe de tener algo que se nos escapa. Simplemente explicación científica no tiene. He visto muchas cosas, he sentido muchas cosas, y lo único que puedo decir es que algo hay, algo existe, y a lo que no podemos manejar, al menos debemos de temerlo y respetarlo. Josep, tú también has tenido experiencias en su momento, has viajado por América cuando dirigías la revista Rutas del Mundo. Tú has tenido contacto y experiencias con chamanes, ¿verdad? Sí, los he tenido en la selva amazónica, en Iquitos y en los pueblos del río Marañón, donde se practica, por ejemplo, la ingesta de ayahuasca, pero los he tenido aquí, donde muchos han ido a formarse a Brasil o a Perú en ese chamanismo y han traído esos mismos ritos a España. Fíjate, una ciudad, ¿verdad?, que parece la antítesis de la selva. Ves a un tío vestido con plumas, haciendo sus gesticulaciones, escupiendo su cachacha, que es el licor que expulsan en el ritual. Pues se pegan el chute de ayahuasca o de peyote o de muchas de esas plantas sagradas, hacen su viaje trascendente y regresan después de una vomitona extraordinaria aquí. Claro, cuando lo ves en la selva, tiene
una connotación y un significado. Bueno, sobre todo porque cuando lo ves en la selva, dependiendo del chamán que cojas, o te pille, o tengas suerte de elegir, es auténtico, y lo que estás comentando, sinceramente, es un poco engañabobos, ¿no? Es decir, esto de que de repente en España, quiero recordar que por Galicia y por Valencia había unos terreiros donde la gente se reunía alrededor de un señor con muchas plumas y hacía esos rituales y consumían ayahuasca, supuestamente consumían ayahuasca, porque evidentemente el consumo de ayahuasca en España entiendo que no es legal, estamos hablando de un veneno... No es legal, pero no está prohibido, es decir, tú puedes llevar a cabo tu ingesta propia de plantas de poder, lo que no puedes es transportarlas desde el país de origen hasta aquí. Es uno de esos vacíos. Pero es a lo que voy, legales. Josep, perdona, antes de... No, es que por cerrar este asunto, ¿no? Porque creo que es importante, es que, claro, este tipo de ritualística que se podrá compartir o no, se podrá creer en ella o no, pero... yo creo que lo que sí hay que hacer es tenerle un gran respeto. Y esto necesita no solo de alguien que te guíe, de un producto, entre comillas, de calidad que no te envenene, y sobre todo de un contexto y un entorno en el que se lleva practicando desde hace cientos de años. Yo, sinceramente, por mucho que me digan que en un terreiro de Valencia o en un terreiro de Galicia se hacen estas prácticas, es que no puede ser jamás lo mismo. Por eso te digo que, cuidadito, quienes nos estéis escuchando, si os apetece, de repente llega el fin de semana y alguien nos propone, oye, ¿por qué no hacemos un ritual de ayahuasca? Bueno, pues, sinceramente, vais a perder el dinero, vais a pasar un mal rato, no vais a llegar absolutamente a nada, y además, lo que dice Josep, va a venir la vomitona, va a venir la cagalera, van a venir todas esas cosas que te provoca un veneno, que si no está controlado por la persona que sabe controlarlo desde generaciones en generaciones, hasta os puede acabar provocando pues una hospitalización. Así que, bueno, pues esto hay que advertirlo. Es que hay que decir, Loren, que cuando yo estoy en Perú y me ofrecen participar en uno de estos rituales, yo no ingerí. A mí me gusta estar consciente de lo que veo, pero sí vi cómo los demás, digamos, se chutaban, entre comillas, ¿no? El chamán, en los días previos, ha estado cogiendo otras plantas, lógico, que se mezclan a la planta de poder. Es que ese es su poder, que conoce las plantas. Hace su ritual, claro, tiene una selva donde tiene una farmacopea extraordinaria que ninguno de nosotros sabemos ni conocemos, ¿no? Y cuando ha hecho ese preparado extraordinario, da un propósito. Tú no puedes ir allí a ingerir no, es que quiero saber cómo o quiero hacer un viaje astral, ¿no? Que es como muy habitual. No, esto no va así. Generalmente es porque tú tienes un problema vital y quieres resolver, para que desde el otro lado las entidades, las fuerzas de la naturaleza, a veces tus propios miedos o enfrentarte a ti mismo, sean quienes te den la respuesta, te guíen hasta esa respuesta anhelada. A veces incluso vas a ver muertos, fallecidos, en otros personas que aún no están. Hijos, por ejemplo. Yo, estando en Perú, la persona que me acompañaba, que ha hecho cientos de ingestas allí, porque además tiene casa, me decía que sus hijos, él los había visto antes de su nacimiento, en una determinada edad, y que a medida que se iban acercando a esa edad, eran el vivo retrato de lo que ellos habían visto. Es decir, que esas plantas, por alguna circunstancia o poder que desconocemos, son alucinógenas, pero facultan la visión extrasensorial o la precognición de determinados acontecimientos. De eso yo creo que no hay duda. Y eso es lo que ha hecho al chamán ser un ser poderoso y temido a partes iguales en la Claro, es que estamos hablando de alguien que conoce los principios activos de determinadas plantas y cómo aplicarlos para que, bueno, pues la alucinación sea mayor, menor, o quién sabe, a lo mejor, como dicen ellos, lo hemos repetido muchas veces en el Colegio Invisible, ¿no? Al fin y al cabo, que tengan la capacidad de abrir ese puente que une lo visible y lo invisible. Y cuidado, fijaos lo que os digo. Si ya no es recomendable hacerlo, digo Valencia y digo Galicia, como podía haber dicho Andalucía o podía haber dicho el País Vasco, me da igual, fuera del contexto en el que se debe de realizar, incluso hasta realizándolo en el contexto adecuado,
puede ocurrir lo que tanto Juanjo, al que acabamos de escuchar, como yo mismo nos encontramos en Iquitos. Iquitos es una población de selva, quiere decir que o llegas en barcaza a través de los diferentes afluentes del Amazonas o llegas directamente en avión. No hay carretera, no hay forma de hacerlo de otra manera. Bueno, pues estando en Iquitos, en el malecón de Iquitos, es muy curioso observar cómo de repente te encuentras todo tipo de perfiles de personajes. Los que llegan porque quieren tener la experiencia, los que ya se van porque no han conseguido lo que querían, y los que se han quedado perennes. Es decir, en los años 70 y 80 hubo una moda, especialmente yo creo que, digamos que de una forma u otra, creció a raíz de los estudios de Castaneda, también de Jacobo Grinberg, de gente que quería experimentar con este tipo de plantas de poder, con este tipo de drogas naturales, ¿no? Y hubo mucha gente que fue a Iquitos sabiendo que allí estaban los principales ayahuasqueros. Y hoy en día es muy habitual encontrarte en ese malecón de Iquitos a gente que está totalmente colgada. Son auténticos zombies y llevan así desde hace décadas, paseando de un lado a otro, han perdido completamente la cordura. ¿Por qué? Porque en ese intento de practicar con lo prohibido, bueno, pues se llevaron una sobredosis de recuerdo y así se han quedado para toda la vida. Es decir, que esto no es un juego, que hay que tener mucho cuidado. Efectivamente, y permíteme ya para rematar el apunte, ¿no? Lo habéis comentado, alertar precisamente de esas tomas de fin de semana que podemos encontrarnos repartida por toda España. Ya no vamos a entrar en valoraciones, pero yo recuerdo que hace tan solo unos años estuvimos en un congreso de la asociación Red UNE, especializada en el estudio e investigación de sectas, y precisamente ya alertaban de que muchos movimientos sectarios estaban aprovechándose de esta estética ayahuasquera y de estos rituales para hacer captaciones peligrosas a estos grupos. O sea que también sirve un poco como disfraz, entre comillas, para movimientos y asuntos también más peligrosos. Josep, no quiero terminar sin preguntarte, porque tú eres un tío muy viajado. Antes de empezar este colegio invisible de hoy, me comentabas, quiero también comentar algo sobre la santería, porque para que no se quede fuera de este tipo de creencias. ¿Hay que tener miedo a la santería, Josep? Bueno, yo me cago. Lo digo sinceramente. Muy explícito. Las cosas que he visto en rituales, en este caso de Umbanda, pero podría ser Palo Mayombe, podrían ser muchas de las disciplinas que vienen de la religión animista, son realmente fuertes y ocasionalmente desagradables. Yo he visto partir el cuello a gallinas para sacrificarlas y meterlas en su sangre, derramarla encima de los clientes. Y quien dice eso, las de cuatro patas, que son las cabras, que se utilizan para rituales mayores, también se hace con las manos. No se puede utilizar un cuchillo. Así que imagínate qué salvajada ver este tipo de rituales que son brujería. Ellos se consideran brujos, se consideran chamanes. Y quisiera contarte una anécdota. Cuenta. Vivida hace muchos años. Entonces estaba en vida nuestro querido amigo Andreas Faber-Kaiser y venía a Barcelona a visitarnos. Perdona que te interrumpa, Josep, para quien no lo sepa, que seguramente todos lo saben, Andreas Faber-Kaiser fue uno de los grandes investigadores de finales de los 70, los 80, fue director de la fantástica revista Mundo Desconocido y, bueno, tuvo una vida intensa y hasta su muerte podemos decir que fue misteriosa. Vamos a dejarlo ahí. Perdona, continúa. Bueno, pues venía a Barcelona Iván Trila. Iván Trila es un santero con poderes, o pretendidos poderes extraordinarios. Él operaba con tijeras, que además tenía una anécdota muy divertida con Andreas, porque él, desde las páginas de la ya desaparecida revista Mundo Desconocido, había intentado localizarlo. Entonces solamente había o teléfono fijo o carta postal, y ni uno ni otro le habían contestado. Y Andreas, como periodista de raza, pues dice, yo me voy a, no recuerdo ahora qué ciudad brasileña iba, y en el aeropuerto dice, sé que me estás buscando, soy Iván Trila. Ese fue el encuentro, ¿vale? Entonces, en un terreiro a las afueras de Barcelona, aproximadamente a unos 30 kilómetros, pero en zona urbana, para que te hagas la idea, habían dos negras contorsionándose con los ojos blancos, la música ritual de los tambores. Eso era un 11º piso, para que te hagas una idea. Yo digo, a ver cuándo viene la Guardia Civil a desalojarnos por el escándalo que estamos haciendo.
Bueno, entra Iván Trilla, se hace como el silencio en la música, y después empiezan a fumar puros para echar el humo, a ingerir cachacha y a escupirla a la gente que había ahí. Y uno de los periodistas, yo estaba al lado de Andreas Faber, y uno de los periodistas que estaba al lado iba carraspeando. Y de repente Iván Trilla se detiene delante suyo, coge las tijeras y se las clava en el cuello. ¿Qué me dices? Yo digo, oh my Dios, ¿qué está sucediendo aquí? Yo decía, aquí nos van a detener. Pero escucha, todos. Cuando dices que se la clavó en el cuello, es que le clavó, sí, le atravesó la garganta. Vaya. ¿Y qué hizo el susodicho? El clavado en este caso. Nada. El tío se quedó quieto, porque, vamos, yo creo que los huevillos no le llegaban arriba, por lo tanto no podía hacer nada más. Iván colocó la mano encima del lugar donde estaban clavadas las tijeras y poco a poco fue sacándolas, y solamente quedó una gotita de sangre, nada. Entonces le dijo, a que ya no carraspeas, digo, cualquiera tiene narices de carraspeo. El hombre dijo que no, se desmayó, le dieron 2 cucharadas de café, pero así a palo seco, y el ritual continuó. Entonces, claro, ese tipo de liturgia tan salvaje sobrecogía a todo el mundo, que guardaba cola, pues en este caso para curarse de afecciones extraordinarias por el curandero de Iván Trilla. Si hay brujas en el siglo XXI, Jesús, pues es porque la ignorancia hace que, del mismo modo, esos sucesos extremos o esas creencias extremas lleven a que se produzcan asesinatos rituales, vuelvo a repetir, en virtud de esas creencias que dan a entender que la brujería más oscura, esa que en cierto modo hace siglos se perseguía por activa y por pasiva, sigue presente dentro de la cabeza de quienes practican estos rituales, ¿no? Pues sí, efectivamente. Y tal y como hemos estado comentando, también de quienes saben precisamente que a través de fomentar estas creencias o estas persecuciones, auténticas cazas de brujas, hace tan solo unas semanas la última, pues también saber que precisamente abusando de eso pueden dominar y pueden ostentar cierto poder. Hay que matizar que pues esta clase de persecuciones tienen lugar en lugares muy concretos, aunque muy dispares del mundo. Nos los encontramos en países o zonas de África, de América Latina, de las islas del Pacífico, pero también, por ejemplo, en comunidades concretas de inmigrantes en Estados Unidos e incluso en Europa. Como digo, en los últimos años este fenómeno se ha intensificado. Se habla de que desde 2010 aproximadamente las cifras de estas cazas de brujas, que se traducen en muchas ocasiones con la muerte y quema de determinadas mujeres, principalmente mujeres. El factor misógino contra la mujer sigue estando muy presente en estas cacerías o estas persecuciones, pero también esa cifra se ve aumentada por miles, incluso algunos señalan que millones, si hablamos también de abusos, de palizas, de humillaciones públicas. Es decir, no todo tiene por qué culminar, desgraciadamente, en una quema o en una muerte, sino que el fenómeno va mucho más allá. Por ejemplo, un ejemplo de hace tan solo algunos años, en Papúa Nueva Guinea, una mujer de tan solo 20 años fue quemada viva bajo la sospecha de brujería. Se me olvidaba también precisamente la mutilación genital, la terrible mutilación, como parte un poco también de este proceso cuando a una mujer o una chica o una niña, a veces niñas muy jovencitas, también son acusadas de brujerías. De alguna forma, los encargados de enarbolar la horca y la hoguera para hacer estas acusaciones son hombres. Algunos se denominan como cazadores de brujas, y detrás de este concepto se oculta muchas veces, personajes que se autodenominan o se erigen como los chamanes de la comunidad y por tanto tienen la potestad religiosa o moral, entre comillas, que me entiendan los invisibles, de hacer esta clase de acusaciones. Permíteme que te interrumpa un momento, Jesús, pero sí me gustaría hacer un matiz. Yo, y creo que vosotros, como hombres, no nos identificamos con esta gente. ¿Qué quiero decir? Que a mí me toca mucho la moral
que se hable de es que siempre son hombres los que hacen este tipo de cosas. No, eso no son hombres, hay que llamarlos de otro tipo de forma, monstruos, hijos de puta o como se nos pase por la cabeza, pero es que no son hombres, no pertenecen a nuestra misma especie, a nuestro mismo género, son otra cosa, están llevados por ese fanatismo terrible. Mira, hace unas semanas salió una noticia en los informativos que yo creo que además debe de abrir ese tipo de noticias, deben de abrir los informativos para concienciar todavía más a una sociedad que está más pendiente de Instagram o de WhatsApp o de Facebook o de Twitter. Vamos a ver, hace unas semanas a una niña de 16 años en un país africano, no recuerdo el nombre, por lo tanto no me voy a meter en el charco, pero en un país africano literalmente estaba siendo apaleada por estos no hombres, por estos monstruos, por estos hijos de puta, en base a sus creencias radicales y fanáticas. Y le estaban apaleando porque había probado alcohol. Porque había probado alcohol. Es que, sinceramente, ni un hombre ni una mujer nos podemos identificar. No se pueden utilizar el concepto mujer o el concepto hombre para denominar a esta gentuza. Completamente de acuerdo. Creo que sobran las palabras, ¿no?, de sumarnos a este alegato. Y entre otras cosas, como bien dices, habría que dirigirnos a estos cazadores de brujas. Sí que es cierto, principalmente sí, hombres como género, pero también muchas veces la acusación viene precisamente por parte de mujeres. Entonces aquí creo que la cuestión no va tanto de género, sino de personas que no tienen ningún tipo de, bueno, pues de remordimiento, de escrúpulo, efectivamente. El último caso, decíamos, hace tan solo unas semanas, ha tenido lugar en el Congo, concretamente en una región de la República Democrática del Congo llamada Kivu del Sur. Y estamos hablando de septiembre, es decir, hace tan solo unas semanas. Fueron quemadas vivas 8 mujeres acusadas de brujería y Nelly Adidja, no sé si lo pronuncio del todo bien, representante de la Asociación de Mujeres en los Medios de Comunicación en Kivu del Sur, da unas cifras francamente escalofriantes, porque habla que desde junio hasta septiembre de este mismo año, de 2021, se han llevado a cabo 324 acusaciones de brujería contra mujeres congolesas, de las cuales, 114 se han registrado solo en ese territorio que citábamos de Kalehe. De hecho, textualmente, tal y como señalaba esta representante del grupo, decía, 8 personas han sido quemadas o linchadas en 3 territorios por una justicia popular tan horrible como apresurada, a menudo provocada por el mandato oscurantista de clarividentes y otros predicadores en maldad de los fieles. Y es que, como decíamos, hay unos personajes denominados Bayakasi, que serían pues una especie de chamanes o cazadores de brujas, que se encargan precisamente de acentuar o de meter el miedo a determinadas mujeres, también algunos hombres hechiceros, pero principalmente mujeres, y estos Bayakasi afirman tener la capacidad, fíjate, de detectar y detectar y condenar a magos y brujas. En base a este supuesto poder, van haciendo acusaciones a diestro y siniestro, motivada por diferentes intereses, desde crematísticos a puramente misóginos, como señalábamos. Déjame decir que esto que pone los pelos de punta y que es una misoginia absoluta, no ha estado tan lejos de nuestra sociedad. Yo os recuerdo que el Santo Oficio hasta el siglo XVIII estuvo presente, hasta el siglo XIX, perdón, estuvo presente en Europa, que el martillo de brujas de estos 2 alemanes misóginos, depravados, era un compendio contra la mujer, y que los quienes iban a buscar las brujas utilizaban cualquier pretexto, desde una verruga hasta que una mosca estaba circulando a tu alrededor, para utilizarlo como venganza personal. De manera que esto que estamos escuchando ahora es terrible, porque estamos en el siglo XXI y lo vemos o hemos desarrollado una conciencia mayor, pero hay lugares de la Tierra donde esa conciencia... Y que están muy cerca, ojo, que están muy cerca.
Es curioso, ¿no? Lo que comenta. Es verdad que no está tan lejos en esto que es la historia. Y volviendo con estos vallecas y con estos chamanes que han generado ya algunas muertes en las últimas semanas, acusaciones de brujería que han acabado con la quema pública de determinadas mujeres, sí que es cierto que pese a los esfuerzos institucionales por intentar mermar su influencia o su poder en la población, pues reconocen que es algo complicado, ¿no? Porque juegan, insistimos, con algo que es muy difícil de combatir, que es con el miedo a determinadas creencias o determinadas supersticiones. Yo sé que estas noticias pues son terriblemente duras, pero un ejemplo más del 16 de agosto lo comenta Sasa Rubenga en una aldea de 2.000 habitantes, precisamente a las afueras del Parque Nacional Kahuzi-Biega, también en la zona del Congo. El relato como tal es: alrededor de las 5 de la mañana, era lunes, por el pueblo circulaban jóvenes en posesión de una lista en la que aparecían los nombres de 19 mujeres mayores de 65 años designadas como brujas por una profetisa. Relataba, como digo, esta mujer, maestra y activista, Sasa Rubenga, al periódico Africa News. Decían que estaban buscando a estas mujeres, que la mayoría de las casas de estas mujeres fueron destruidas, pero que afortunadamente algunas pudieron huir a tiempo. Sigue la cita y comenta Sasa: vi a estos jóvenes apoderarse de una vecina llamada Niabadeux, una anciana que tenía 7 hijos. La maltrataron, la rociaron con gasolina y la prendieron en fuego con un fósforo. Esta mujer fue quemada viva en medio del pueblo. Y para más inri o preocupación, hay que decir que estos comportamientos muchas veces son incluso implementados desde la infancia, porque este testimonio continúa diciendo que incluso los jóvenes menores de 10 años participaban en estas escenas espantosas. Reconoce que vio a un niño de apenas 5 años con un gran palo girando el cuerpo carbonizado de esta pobre mujer que acababa de ser calcinada. Estaba pensando que hoy en día, pues esto de que se habla, que se puede viajar en el tiempo, está claro, ¿no? Que podemos viajar al pasado, porque yendo a cualquiera de los sitios en los que están ocurriendo lo que tú has comentado, Jesús, es un viaje en el tiempo a la Edad Media, literalmente. Completamente. Pero ojo, que no está tan lejos. Recordemos que hace muy poquito tiempo, hace unas semanas en Jaca, un grupo de jóvenes, entre ellos varios adolescentes de 14 y 15 años, apalearon a un chaval que no tenía más de 20 años simplemente porque era militar, aunque iba vestido de paisano. Yo sé que esto no tiene nada que ver con la brujería, pero nos desvela... No, pero pasa con eso, pasa con los gays, pasa con el diferente. Eso es. Pasa con el diferente. Pues eso, que son los fanatismos. Da igual del color que sean y la creencia que los sustente. Son fanatismos y como tales, desde aquí yo creo que todos compartimos, estoy seguro que todos compartimos que son un peligro para el resto de hombres y de mujeres, es decir, para el resto de seres humanos. Que llega el momento de las conclusiones y estamos hablando de brujería, pero no de la brujería medieval, aunque a veces parezca que sí, como hemos dicho antes, que nos montamos en una máquina del tiempo sin necesidad de viajar precisamente siglos atrás, sino que en nuestro presente nos podemos encontrar en plena Edad Media y ver cómo esa brujería en manos de cierta gentuza, pues se hace efectiva. El poder de determinadas creencias que parecen someter a la persona a través del miedo, curaciones, muertes provocadas con el poder que desencadena el supuesto hechicero. Es que esto, parece de ficción, pero ¿pensáis que se puede llegar a mover algún tipo, de energía que hace que sea posible? ¿Qué pensáis, Josep? Sí. Cuando uno cree, se mueve el mundo. Desconocemos el funcionamiento al 100% de nuestro cerebro y la sugestión, los efectos placebo pueden desarrollar verdaderos milagros en nuestro cerebro, tanto internos como externos, porque sí creo en la fuerza de la mente capaz de mover y generar efectos físicos a nuestro alrededor. De manera que aquellos que creen en la magia van a tener el problema de que la magia les afecte y que la magia, en este caso, genere efectos físicos. Tenemos un amigo común, cuyo nombre no voy a decir, que iba dejando muñecos de vudú a un conocido parapsicólogo que tenía una escuela de parapsicología aquí en Barcelona. Y te aseguro, luego te lo digo, y te aseguro que cuando este hombre descubría uno de los muñecos de vudú, caía exhausto, fruto, en este caso, porque era muy aprensivo, fruto de la sugestión. Evidentemente el otro lo hacía para que le pagara, porque era un hombre que dejaba deudas por todas partes,
pero no consiguió que pagara, pero desde luego lo puso. Vale, me imagino que uno tenía perilla y otro gafas. Efectivamente. Ya sé quiénes son. Jesús, ¿tú ya has hablado o no has hablado todavía? Bueno, No, pues venga, dale, amigo. Pero estoy muy de acuerdo con lo que comenta Josep. Yo creo que hoy, sobre todo en el aspecto en que nos hemos centrado, sobre todo en ese dominio, esa doblegación de determinados personajes de terceras personas a través de la creencia, está claro que, bueno, pues la sugestión y la capacidad de meter miedo con determinados asuntos a determinadas personas mueve esa fuerza que tiene la creencia. A mí me llama mucho la atención porque hablamos mucho del periodismo como el cuarto poder. Yo no sé si ese dominio de la creencia sería un quinto poder, porque desde luego, y lo hemos comprobado en el Colegio Invisible en tantos programas, vemos que es un aspecto que, a pesar de que queramos obviarlo o casi no reconocerlo, está muy presente en la política, por ejemplo, cuando hemos hablado de gobernantes interesados en estas cuestiones, tanto en el pasado como en la actualidad, o ahora para esta clase de cuestiones. El que es capaz de dominar una creencia, o por lo menos implementarla en una tercera persona, y están las dinámicas sectarias, desde luego adquiere mucho poder. Yo no me atrevería a decir que se mueven determinadas energías mágicas o que desconocemos, pero está claro que sí que adquiere esa dimensión de control. Yo no sé si hablar de quinto poder o realmente se solapa el primero, porque me viene a la cabeza, por ejemplo, ahora mismo, ciertos presidentes de Estados Unidos que antes de atender a lo que sería su Consejo de Ministros, entraba un predicador, daba una oración, hacían unas peticiones y a partir de ahí ya podían empezar con el Consejo de Ministros. Aquel señor se llamaba George Bush, por poner un ejemplo de muchos, que estando en ese primer escalafón siempre ha estado la creencia por encima del primer escalafón. Venga, Laura, te toca. Y ahí tienes a Chávez, a Castro y a sí, tantos, también, otros, que también, y además con un pensamiento, llamémosle ateo, que llama aún más la atención. Pues venga, Laura, que te toca a ti. Josep, no tienes nada más que decir, ¿no? Si no, se nos enfada Laura. Venga, te toca, Laura. A ver, yo en lo que sí que creo es en la sugestión, y cuando una persona cree ciegamente en algo o tiene miedo a algo, es fácil que lo acabe produciendo o que incluso se vea afectada psicológica y físicamente por ese terror o esa creencia, ¿no? Yo creo que en un 90, en un 80 quizás por ciento de los casos, lo que ocurre es más atribuible a eso que no a la magia, al vudú, a la brujería. ¿Diría el 100%? No. Porque sí que creo que igual hay un porcentaje pequeño, pero hay un porcentaje que es totalmente inexplicable. Sobre todo además cuando el sujeto afectado por esa especie de mala suerte, de cúmulo de fatalidades, es alguien que no cree en ello o que es extraño a este mundo, o incluso alguien que ha cambiado de país, como yo me he encontrado en alguna ocasión, y pese a cambiar de país y pese a hacer rituales incluso de protección, esa especie de ritual que le han realizado, ese vudú, esa magia negra, continúa afectándole, ¿no? En esos casos sí que hay algo inexplicable, algo que muy pocas personas saben realizar en el mundo. También hay que decir que no es algo fácil de realizar. Yo cuando a veces personas me preguntan si le han podido hacer un mal de ojo, siempre digo lo mismo. Existir existe, pero no es nada fácil de llevarlo a cabo. Y en muy pocos lugares y muy pocas personas en el mundo tienen la técnica y el conocimiento para hacerlo realmente efectivo. Dicho esto, ¿qué es posible? Sí. ¿Qué es lo más probable?